Estamos de regreso aquí en la mesa de Debatible por Diario 24 Horas. Te agradezco mucho nos estés siguiendo aquí por nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en YouTube, en nuestro Twitter, en X y en algunas otras de nuestras redes, en Instagram, por supuesto. Está en la mesa de Debatible el analista económico Carlos López Jones. ¿Cómo estás, Carlos? Te mando un abrazo. Excelente viernes. Hola, hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, estamos teniendo problemas, pero estamos ya por enlazarnos con Carlos López Jones. ¿Ya me escuchas ahí, Carlitos? Creo que está muteado tu micrófono, Carlos. Les decía que estamos hablando con el analista económico Carlos López Jones. Él es del sitio tendencias.mx. Está muteado tu micrófono, Carlos. Ahí, ¿cómo me escuchan? Ah, excelentemente bien. Estamos ya en vivo aquí en 24 horas, Carlos. Vamos a platicar contigo porque, bueno, hace unas horas, pues, avanzó ya la ley más hermosa del mundo, dice Donald Trump, la Big Beautiful Bill, esta ley que, bueno, trae cambios fiscales importantes, Carlos. Cambios, una propuesta de Donald Trump que se entiende que puede ser una propuesta electoral porque viene la elección intermedia muy pronto y además bueno, pues, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo viste esta ley, este plan que está armando Donald Trump, Carlos? Bueno, es en sus propias palabras su promesa del primer mandato que se extiende al segundo mandato. Hay que recordar que el señor Donald Trump es republicano, es un empresario y evidentemente está jalando agua para su molino, el agua de los empresarios, esto es, está reduciendo muchos impuestos para los micro, pequeños y grandes empresarios norteamericanos, tratando de que una mayor cantidad de norteamericanos se decida por emprender y apoyar a las grandes empresas, por un lado. Por otro lado, está tratando de reducir lo que hicieron los demócratas, lo que hizo Barack Obama en su primer periodo, que fue muy aplaudido, que fue el Medicaid, este intento de universalizar la salud pública en Estados Unidos. Y por el otro lado, el Acta Verde de Joe Biden, que buscaba acelerar la transición energética. Entonces, lo que propone esta nueva ley en Estados Unidos, que costará alrededor de 5.2 billones de dólares, millones de dólares, esto es 4 veces el PIB de México, es impresionante la cantidad, es, por un lado, reducirle los impuestos a los más ricos. Hay también una reducción de impuestos para meseros porque las propinas no se van a grabar. Pero al mismo tiempo se pregunta uno, ¿y de dónde se va a financiar todo esto? Bueno, pues se va a hacer a través de recortes a Medicaid, este proyecto de salud pública. 17 Había, millones de personas se van a quedar sin seguro médico, entiendo, ¿no? O se les va a recortar el acceso al seguro así médico. es, 17 millones de personas. sí, es como si en México recortáramos el IMSS Bienestar, ¿no? Personas que no tienen acceso a seguros privados de salud pública podían acceder a Medicaid, ¿no? Con un subsidio importante que le daba el gobierno. Y bueno, pues ahora sin subsidio, pues la gente tendrá o que pagar ella por todo el seguro o simplemente quedarse sin un servicio de salud, ¿no? Sin un seguro de gastos médicos mayores. Eso por un lado. Por otro lado está el tema verde. Joe Biden trató de acelerar la transición energética y lo hizo dando subsidios para la colocación de paneles solares, para la compra de autos eléctricos. Había subsidios si tú como empresa ponías algún dispositivo para reducir tus contaminantes, etcétera, etcétera. Pero el presidente Trump ha dicho, yo no estoy en contra de los autos eléctricos, estoy a favor de que cada quien escoja libremente, sin distorsión de precios, el auto que quiera y consuma la energía que quiera. Una cosa muy extraña, porque si él hubiera querido que bajara el precio de la gasolina, pues lo sencillo es aumentar el número de autos eléctricos, ¿no? Pero él también tiene todo un compromiso con las empresas del sector petrolero y bueno, Y esta se es la peleó manera de con Elon apoyarlos. Musk, además, que son los autos gringos, eléctricos, ¿no? Trae todo un tema ahí con Elon Musk de últimas fechas, ¿no? Ahí es una cosa de amor y odio, ¿no? Porque evidentemente, pues Elon Musk a través de su red social X ayudó mucho a Donald Trump a difundir sus ideas entre muchas personas.
le ayudó mucho en varios temas y bueno, pues ahora se han distanciado bastante y el mismo Elon Musk dice, a ver, si en los próximos 10 años va a seguir aumentando la deuda en Estados Unidos, en lugar de que fuésemos recortando esa deuda, pues ¿para qué tenemos un techo, ¿no? En la deuda norteamericana si siempre lo estamos moviendo. Entonces, bueno, pues ahora está un poco molesto el señor Elon Musk. A ver, Carlos, entre otras cosas que traen esta propuesta fiscal, este plan, pues es el impuesto. Me parece que del 1% queda ya. Habían dicho primero que del 5, luego lo bajaron al 3.5. Finalmente queda 1%. Avanza ya el impuesto a las remesas. Queda un impuesto del 1% a las remesas, pero no a todas las remesas, esto hay que señalarlo, solamente aquellas remesas que tengan dos características, que sean en efectivo y que sean enviadas por un no ciudadano norteamericano. Las personas van a llegar a su tienda de confianza en Estados Unidos, donde llevan a cabo sus remesas, dirán, a ver, manda este dinero. Si es dinero en efectivo, la persona le preguntará, ¿podría usted decirme cómo se llama? O sea, llenar ahí una formita que dice tu nombre y tu número de seguridad social o de IRS, que es tu número, tu RFC en Estados No, Unidos. ¿por qué va a querer mandar así? Porque te arrestan y vas para atrás, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes en Estados Unidos o hasta este momento? Bueno, pues hay un ciudadano norteamericano que es amigo de ¿cómo se dice? De ilegales y recoge todas sus remesas, hace una lista de quién, de cuánto va para cada quien y ya después les da sus recibos. Ahora eso ya no se va a poder porque cuando este norteamericano diga yo voy a hacer estas 20 remesas de $350, son $7,000, el IRS le va a decir, a ver, ¿por qué mandaste $7,000 en el mes de mayo si tú a mí estás diciendo que ganas 4,000 o 5,000? ¿De dónde sacaste ese dinero, no? También por eso se está fiscalizando para evitar este tipo de cosas. Un punto que es importante señalar es que de acuerdo con datos de Banco de México, menos del 20% de las remesas se hacen hoy en efectivo en Estados Unidos. Normalmente salen de una cuenta. Esa es la otra pinza que tendrá que ir cerrando el gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Por lo de lavado, podría ser para tratar de frenar un poco el lavado de dinero. Sin lugar a Porque dudas me es el imagino objetivo, ¿no? que hay muchos recursos que van en efectivo, que vienen de dinero para lavar, vienen en efectivo, Evidentemente supongo. hay todo un tema de lavado de dinero, como siempre lo hemos platicado en tu programa. Hay que señalar que en México se están recibiendo alrededor de 5,000 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de 12 millones de operaciones de más o menos 380 $400 promedio, pero eso contrasta con muchas cosas. 12 millones de operaciones. A ver, punto número uno. En Estados Unidos solamente hay 11 millones de mexicanos ilegales, ¿no? Digo, legales, ilegales y de todo tipo. Son 11 millones. ¿Cómo que 12 millones de operaciones? Significaría que todos mandan y todos conocemos a alguien que no manda, ¿no? Punto número uno. Punto número O dos. mandar otros peces también pudiera ser, ¿no? Que alguien mandó, oye, ya no me alcanzó, mándame para más gancitos. Ahí va, pero Podría ser, pero de todas maneras tienes más número de operaciones que número de personas allá, ¿no? O sea, ya empieza ahí a sonar raro. Punto número dos, en México habemos 35 millones de familias y tienes 12 millones de operaciones mensuales, significaría que uno de cada tres conocidos tuyos, pues, reciben remesas y eso tampoco sucede, ¿no? O sea, si tú conoces a 30 personas, 10 estarían recibiendo remesas y pues eso no suena muy lógico a nivel nacional. Y punto número tres, muy importante, hay muchos estados que reciben más remesas que gasto social y siguen siendo pobres. Tienes los casos, por ejemplo, de Michoacán, de Oaxaca, de Tlaxcala, muchas zonas del occidente de Jalisco, ¿no? No se diga Sinaloa, donde pues hay más remesas que gasto, ¿no? O sea, ¿y por qué no? O sea, si nos está diciendo el mismo Banco de México que una parte importante de esas remesas, de acuerdo con sus estudios, es consumo, ¿por qué no son un país rico, no? O sea, reciben tanto dinero que bárbaros, ¿no? Al final del día, cada remesa en promedio son 7,000 pesos mexicanos, 1% son 70 pesos y evidentemente quien esté del otro lado mandando sus remesas como ciudadano no va a tener ningún problema para mandar esas remesas por dos razones. Uno, ese impuesto no le va a aplicar a ciudadanos. Dos, no aplica a cuentas que ya vienen. Esto es, yo estoy en mi casa en Estados Unidos y le mando a mi mamá desde mi cuenta de mi banco donde me depositó mi patrón mi dinero
y le mando a mi mamá en México su dinero. Como sale de una cuenta en Estados Unidos ya establecida, en ese momento no aplica el impuesto. Aplica solamente cuando llego a un lugar, traigo dinero en efectivo y no tengo número de seguridad social ni tengo número de IRS, de mi RFC. Solamente en ese caso aplica. Entonces, pues sí, no es un impuesto que busca recaudar, es un impuesto que busca fiscalizar, encontrar dónde hay inmigrantes y encontrar lavado de dinero. Uf, el lavado, ¿no? Que yo todavía hace 2 meses que me dices, no, que el lavado, te decía, no hay que ser muy cautos en este tema porque no tenemos, no, no es que el lavado. Y ahora mira ya las acusaciones a los bancos y ese es apenas el principio de lo que podría venir hacia adelante, Carlos. ¿Cómo, regresando al tema del Big Beautiful Bill, qué impactos podría tener para México, entendiendo que somos el primer socio comercial de Estados Unidos? ¿Puede tener un impacto o abona nada más a la incertidumbre, al nerviosismo, que finalmente eso también frena la inversión, detiene un poco, vuelve cautos a los inversionistas? Mira, yo veo dos impactos, uno positivo y el otro negativo. Evidentemente, cuando reduces los impuestos, aumentas el consumo en Estados Unidos. Ese es el objetivo claro de Donald Trump, reimpulsar su economía. Y cuando impulsas el consumo, bueno, pues impulsas también la compra de productos manufacturados en México. Entonces, esa es una buena noticia. Nuestras exportaciones deberán seguir creciendo. La industria manufacturera nacional deberá de seguir creciendo, la dedicada al sector externo. En la parte negativa, si aumentas la deuda, porque estos 5 billones de pesos, 3 billones se pagan con más deuda, bueno, pues el porcentaje de deuda PIB en Estados Unidos pasará de 115 a 120 y entonces la Fed tendrá que seguir ofreciendo tasas de interés altas para atraer gente que quiere invertir en los papeles norteamericanos. Anda en 4.25 y yo te diría, bueno, pues si hubiese mejorado las finanzas públicas norteamericanas, pues bajaría hasta 2,5. Hoy te digo, pues a lo mejor puede bajar hasta 3% su tasa en Estados Unidos, no más allá parecería ya complicado. Le estás generando más inflación a la economía norteamericana porque más consumo pues eleva la demanda, eleva los precios y eso a Banco de México le afecta. Porque si bien es cierto que Banco de México ha estado bajando su tasa de 11 a 8%, pues podría bajarla hasta 7, pero ya bajarla a 5 cuando el norteamericano te ofrece 3 o 4, pues ya parece excesivo, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que Banco de México no puede bajar más allá su tasa de donde está Estados Unidos, más un cierto porcentaje que me tienes que pagar por un mayor riesgo que implica invertir en México que en Estados Unidos. Yo mismo te diría, si el tipo de cambio bajara a 18 pesos y la diferencia entre México y Estados Unidos fuera 2% ya nada más, yo te diría, pues pásate una parte a dólares, porque si el tipo de cambio mexicano se deprecia, pues lo que no ganas en tasa lo ganas con la depreciación. Entonces hay que tener cuidado. Entonces eso es la buena noticia es, seguirán habiendo buenas exportaciones manufactureras mexicanas que andan también un poco de capa caída en los últimos meses. Pero la mala noticia es que Banco de México no podrá ser tan agresivo en los próximos meses para seguir bajando su tasa de manera muy fuerte. La vez que la bajen 100 puntos, ¿no? Un punto que son dos de 50, dos recortes de 50 y quedarían 7, ¿no? Más o menos la tasa. Yo te diría, ya se acabaron los recortes de 50 puntos, pasó de 8,50 a 8 y yo creo que vienen 3 4 recortes en lo que resta del año de 0,25 para terminar en 7 este año. En 7 es lo que podría más o menos ajustarle al Banco de México. Entonces la inflación pues va a seguir alta, ¿no? En Queda, México, pues, en Estados Unidos sí, por este mayor crecimiento de la demanda. En México también, pero no es tanto por demanda en México. En México la inflación está subiendo de manera muy importante por el alza de 12% en el salario mínimo. Te doy un dato que pocas personas conocen. La mayor creación de empleos en México es la preparación de alimentos. Es el sector que más empleos genera en México. Es muy intensivo en mano de y obra. donde la inflación está muy alta en los alimentos, las Está muy verduras. alta en alimentos, pero también está muy alta en sueldos. O sea, si tú vas a una fondita de la esquina, si tú vas a un lugar que prepara golosinas, a una comida rápida, pues te podrás imaginar que después de energía y alimentos, en lo que más gastas es en la nómina. Y si la nómina sube 12%, pues tú tienes que subir 4, 5, 6% el precio de tus alimentos, pues para seguir pagando
esos incrementos salariales tan altos, ¿no? Y se espera que para el próximo año el salario mínimo vuelva a subir 12%. Entonces la inflación en México va a ser muy difícil que esté por debajo Poderla del bajar, 4%. poderla bajar. Y estamos aprovechando que, bueno, pues tú tienes un conocimiento importante económico, estás en tu sitio de tendencias y es todo un rockstar en las redes sociales, te veo ahí tratando de explicar y yo te estoy entendiendo un tema, ya vas con otros. ¿Cómo está el estancamiento? Estamos en estancamiento, ¿no? Nuestras autoridades o nuestros entes, pues no quieren ver o no ven aún una recesión económica, que es la que has venido comentando, pero sí están aceptando ya un estancamiento, un freno de la economía, ¿no? Mira, yo lo que te diría, estamos en un periodo que se llama estanflación, estancamiento con inflación. ¿Qué es estancamiento cuando la economía crece menos de 1%? ¿Por qué se considera que está estancada? Pues porque la población sí crece alrededor de 0.5, 0.7% cada año. Entonces, cuando repartes el crecimiento de la economía entre todos los mexicanos, como ya somos un poquito más, pues entonces nos toca la misma rebanada de pastel. Por eso decimos que estamos en estancamiento. Un crecimiento menor a 1% es estancamiento. E inflación alta, bueno, pues cuando estás por encima de la meta de Banco de México de 3%, el techo es 4, ¿no? Así como ya muy alta, 4. Pero cuando ya estás por encima, que estamos ahorita a 4.5%, pues tienes que decir que tienes una inflación alta, ¿no? No está desbordada ni mucho menos, pero sí es una inflación muy alta. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación anda en 2.5%, en China anda en 0.2%, en Europa anda en el 2%. Entonces, nuestra inflación de 4.5 no es una cosa de locura, pero sí es una inflación alta. Entonces, estamos en un periodo de estanflación y yo te diría que muy probablemente recesión. Eso ya dependerá de qué consideres recesión, pero la teoría clásica dice que cuando la mayor parte de la economía trae caída, estás en recesión. Déjate tonterías. Y en el último trimestre del año pasado, caímos. En el primer trimestre de este año, el 95% de la economía cayó, salvo el sector agropecuario. Y de acuerdo con las primeras encuestas adelantadas, que son así como no oficiales, sino una idea que platicas con empresarios, con empresas, oye, ¿cómo te fue en abril, mayo y junio? Todos dicen, estamos peor que el año pasado. Tanto servicios como manufactura, como construcción y consumo. Tuvimos un dato de que subió en abril, pero pues es obvio, ¿no? O sea, en abril fue Semana Santa. Me Fue Semana preocuparía, Santa, ¿no? y el Día del Niño, y luego los meses del Día de la Madre, ¿no? Se Me conjuntan esas preocuparía fechas. que en relación a marzo, en Semana Santa, no subiera el consumo, ¿no? Pero evidentemente hay dos cosas que te dicen cómo está la economía y cuál es el sentimiento de la gente. Uno es la importación de bienes de capital. Esto es, yo tengo una empresa e importo maquinaria y equipo porque estoy llevando a cabo nuevas inversiones, estoy pensando en nuevas inversiones y entonces importo bienes de capital. Esos están de capa caída. Y el segundo, ¿cómo se dice? Indicador importante es la formación fija de capital bruto, que es exactamente lo mismo, nada más que eso ya incluye tanto lo importado como lo nacional. Yo soy una empresa X y digo voy a poner una nueva sucursal, pues tengo que construirla, necesito nuevos tractocamiones, necesito nuevos camiones, necesito maquinaria nueva, entonces eso es la formación fija de capital bruto y esa sigue cayéndose de manera muy, muy importante mes con mes. Y la razón es muy simple, o sea... Estamos cambiando las reglas del juego. Tenemos un poder judicial nuevo, desaparecieron los órganos autónomos y entonces ahora en lugar de Comisión Reguladora de Energía tenemos Comisión Nacional de Energía. Todavía no tienen los reglamentos preparados. Entonces toda la gente del sector energía que genera muchos empleos dice, bueno, ¿con cuáles son las reglas del juego que vamos a jugar? Y todos los demás de todo el resto del sector dice, bueno, ¿y qué están pensando los nuevos integrantes del Poder Judicial? ¿Cómo van a ser sus sentencias? Imagínate un caso normal. Hacemos un contrato entre una empresa y un proveedor, pero proveedor es pobre, pero deja de pagar y entonces la empresa lo demanda. ¿Qué va a decir el Poder Judicial? Este caso tan mediático de Salinas Pliego, ¿no? Salinas Pliego dice, espérense, pues yo hice las cosas correctamente, sí fui agresivo fiscalmente, pero estaba en el marco de la ley. Llega el nuevo Poder Judicial y dice, no, señor, usted debe dinero
y pues todos los empresarios van a empezar a decir, oye, pues si lo hizo en el marco de la ley, ¿no? O sea, estás generando demasiada incertidumbre donde no deberías de generarla. Un punto que es fundamental recordarle a la gente, México es el único país cuya economía no va a crecer este año y no va a crecer el próximo año, a nivel mundial, Sí. ¿eh? O sea, no es un tema global de que Trump, no, es un tema interno de malas decisiones, de andar cambiando las reglas del juego en plena incertidumbre política, geopolítica mundial. El nearshoring, la relocalización, dices, bueno, es buena noticia este nuevo plan fiscal de Donald Trump, porque pues se van a seguir requiriendo partes que enviemos de México. Eso puede ayudar un poco al nearshoring, a que sigan llegando plantas acá, o ya no, porque bueno, pues también Donald Trump ahora les está prometiendo el cielo, el mar y las estrellas, porque dice, no, pues mejor vénganse acá a Estados Unidos. Yo lo que te diría es corto y mediano plazo. Corto plazo, los próximos 6, 12 meses, veo un estancamiento en el nearshoring. Uno, porque hay algunas empresas que sí han considerado en Estados Unidos llevarse parte de su producción o regresarla a Estados Unidos por todo este tema. Dos, porque México, insisto, estamos cambiando las reglas del juego y entonces todos los inversionistas extranjeros dicen, bueno, ¿y México qué onda? Y mediano plazo creo que puedo ser más optimista. Y la razón es muy simple. Al final del día el norteamericano requiere una gran cantidad de bienes que requiere manufacturarlos en un país barato. Y México es ese país barato. En México el sueldo promedio registrado en el IMSS son 16,000 pesos, eso equivale a $5 la hora, $5. En Estados Unidos la manufactura se paga en $35 la hora. O sea, no. Pues imagínate, por ejemplo, una camisa que requiere 4 horas de trabajo, son $20, son 400 pesos. Pero $35 por cuatro, pues ya son $140, ya son 2,800 pesos. Entonces, evidentemente, manufacturar una camisa en Estados Unidos, pues te saca del mercado. Por eso todas las camisas que se venden en Estados Unidos se manufacturan fuera de Estados Unidos. El 99% de los zapatos vendidos en Estados Unidos se fabrican fuera de Estados Unidos. En Vietnam, ¿no? Que ya Vietnam dice, pues Donde, donde acepto el tú veinte por quieras. ciento de aranceles con tal de seguirte vendiendo. Acaba de firmar 20% que acepta aranceles Vietnam. Vienen casi todos los tenis hechos de allá. Y donde tú quieras menos en Estados Unidos. Y la razón es muy simple. El precio del tenis promedio en Estados Unidos ronda los $100. Si quitas el 40% que se gana el centro comercial por venderlo, son $60. Y entonces, con 2 horas de trabajo en Estados Unidos, que serían a $35, pues $70 ya no puedo hacer, ya no puedo venderlo. Y un tenis va a requerir entre 4 y 6 horas, que son $30. Entonces, solamente que yo manufacture fuera de Estados Unidos a $5 la hora, que te digo, para México es un sueldo de 16,000 pesos promedio, pues es una maravilla, ¿no? O sea, tengo que manufacturar fuera de Estados Unidos casi todo para después venderlo en Estados Unidos. Y Estados Unidos es consciente de eso. Entonces, por eso te digo, en el mediano plazo, una vez que se acabe todo este polvo y que baje la polvareda, el gringo dirá, bueno, ¿y dónde voy a fabricar? Pues fuera de Estados Unidos. Sigo problemado con China. México es una buena opción. Vietnam es una buena opción. India es una buena opción. Y bueno, pues allá habrá que trabajar ciertas cosas en Vietnam, ciertas cosas en China y ciertas cosas en México. ¿Qué cosas se pueden trabajar muy bien en México? Pues aquello que es pesado, los electrodomésticos, los autos, todo ese tipo de cosas, pues porque estoy muy cerca. El tema de la logística no es lo mismo mandar un contenedor de tenis que mandar un contenedor de lavadoras, ¿no? O sea, en un contenedor de tenis a lo mejor me caben 10,000 pares y en uno de lavadoras me caben 20 lavadoras. En cambio, pues mandar 20 lavadoras desde Tijuana a Estados Unidos, pues es relativamente sencillo y mandar, no sé, ponle 1,000 lavadoras, ¿no? De Vietnam a cuántos contenedores te vas a gastar en el mismo proceso y tiempo y demás, ¿no? Entonces va a depender de ciertos productos. Otra cosa importante, a México no le interesa maquilar mucho ropa y calzado porque son sueldos bajos. Nos debería de interesar más maquilar lo que ya estamos maquilando. Software, electrodomésticos, electrónicos, autos, aviones, drones, porque ahí hay sueldos más interesantes que en los otros sectores. Muchas gracias, Carlos López Jones. ¿Cómo te encontramos en X, en las redes sociales? Porque es Muchísimas gracias. importante. Pues La así gente que en X, Carlos López Jones, el Substack de Carlos López Jones en Substack o en en tu software. tendencias.com.mx. Oye, Carlos, a ver, finalmente, para agradecerte que estés aquí en Nueva Teule y aprovechando.
bueno, pues no eres una entidad de representativa, no eres una autoridad, pero ves un efecto dominó con estas sanciones de lavado a los bancos. Probablemente vienen más entidades que Y y nos puede afectar en cómo, de qué forma. mira, yo te diría lo siguiente, hay que recordar que estas sanciones que se están poniendo en Estados Unidos vienen de la ley del fentanilo. Y esa ley del fentanilo en Estados Unidos, nos guste o no, así es como funciona. Si yo atrapo a alguien de los cárteles de la droga y les ofrezco un trato y les digo, ¿cómo hiciste tus operaciones? Y ellos me dicen, yo la hice con Juan, con Pedro, con Chucho y con el Banco X. El Banco X es señalado. Entonces, ¿qué es la manera en la que las autoridades norteamericanas se enteraron de Vector y Banco Intercam? ¿No? O sea, hay que recordar que Chapitos y Mallitos están en Estados Unidos. Se les preguntó a ellos cómo comprabas en China las cosas. Ellos le dijeron a través de tal y tal empresa y cómo les pagabas los dólares o los yuanes, pues a través de tal y tal banco y tal casa de bolsa. Entonces, si en las siguientes personas, que hay muchas en Estados Unidos, vuelven a declarar y declaran en contra de algún banco mexicano y la autoridad norteamericana considera que se han hecho varias operaciones con ese banco norteamericano o que es momento de señalarlo, lo van a hacer. Y ahí lo único que hace el banco, la autoridad norteamericana es que le dice a la Secretaría de Hacienda, Ovidio Guzmán me acaba de decir que en el banco X se hizo tal y tal operación con tales Mm. empresas. Y entonces la Secretaría de Hacienda lo único que puede hacer es pedirle al banco, oye, banco, a ver, échame el expediente de tal y tal cosa para confirmar o señalar que estaba mal este cuate. Y evidentemente, bueno, pues entre millones de operaciones que se hacen diariamente en la banca mexicana, pues sí se te puede a ti como banco ir a alguna empresa fraudulenta. Obviamente, ¿no? Porque ¿cómo llegas tú a un banco con los datos de tu empresa? Le dices, mira, estoy en tal ubicación, estoy en tal oficina, el banco va, revisa que eres una empresa de importaciones, de exportaciones y tan, no puede hacer más. Un banco no es autoridad. Traten la medida de lo posible de revisar tus flujos, tus estados financieros, pero es una revisión mínima, ¿no? Pero si resulta que una de esas es señalada por alguno de los integrantes de los cárteles, pues saldrá o no saldrá, ya dependerá de la autoridad norteamericana, pero sí, sí puede salir. Y otro punto que es muy importante, en este momento las acusaciones en contra de estas instituciones financieras no fueron por el TEMEC, fue un tema de que Estados Unidos le quiso decir a sus ciudadanos, estoy trabajando en todos los frentes en contra de los cárteles. Ya reduje la entrada de personas a México, voy a construir más partes del muro entre México y Estados Unidos. Gracias a todas estas acciones se han reducido el número de fallecimientos de fentanilo en Estados Unidos y en la parte financiera ya estamos en contra de los bancos, bloqueándoles las operaciones a los bancos que son aliados del narco, ¿no? Así es como ellos lo vendieron. Que esa pequeña bomba fue una bomba nuclear en en nuestro sistema financiero, pues sí, sí lo es. ¿Que cuáles son las instituciones que pueden salir afectadas? Bueno, pues hay que meterse ahí a los reportes periodísticos y revisar cuáles instituciones financieras mexicanas han sido señaladas en el pasado, pues por estas situaciones, ¿no? Y sí hay varias que han sido multadas, ¿no? Hay varias que con multas importantes porque dentro de sus clientes había ligadas al narcotráfico, ¿no? ¿Pueden en los próximos 12 meses salir otras? Sí, sí pueden salir. Impresionante y raro todo lo que viene, ¿no? Te mando un abrazo fuerte, querido Carlos. Gracias, Emanuel. Como siempre, a tus órdenes. Y bueno, pues un abrazo a todos los usuarios, a Carlos García en el estudio. Esto es debatible, nos vemos el próximo viernes por esta misma ventana. Continúa navegando aquí en 24 horas.